Bueno, yo lo primero que diría antes de empezar es que yo creo que varios han comentado al respecto de esto, pero me parece muy bueno anotarlo, y es la juventud en este cuarto. Yo creo que la juventud en este cuarto representa el hecho de que todos y cada uno de ustedes tienen una partícula del futuro de la humanidad, ¿no? Y que en última instancia yo creo que todos ustedes son un síntoma de un problema muy temprano, ¿no? De la crisis internacional del capitalismo. El hecho de que millones de jóvenes en todo el mundo no recuerdan una vez en sus vidas en que el capitalismo haya progresado o les haya ayudado en su día a día. Muchos de ustedes probablemente llegaron a tener conciencia pues, después de la recesión del 2008, ¿no? Oxfam sacó un reporte bastante interesante este año. No sé si lo vieron. Según Oxfam, la riqueza de los 1.000 millonarios, o billonarios para aquellos que todavía no han adoptado la lengua del imperialismo, aumentó en un total de 2 trillones de dólares, con 204 nuevos 1.000 millonarios nacidos el año pasado. En otras palabras, estamos hablando de que se crean 3.000 millonarios cada semana a través de 2024. Mientras tanto, 3.6 mil millones de personas viven con menos de 2.5 dólares al día, que eso equivale más o menos a 8.900 pesos, ¿no? Marx alguna vez explicó que la acumulación de la riqueza en un pueblo en este sistema es la acumulación de miseria en el otro. Y yo creo que estos números confirman enteramente esta perspectiva que Marx escribió alguna vez en El Capital, ¿no? Y en estas condiciones no es sorprendente ver las explosiones sociales que hemos visto desde 2020. Hemos visto protestas enormes en países como Líbano y Perú, en donde las clases obreras derrotaron a 2 gobiernos cada una durante la pandemia. En los últimos 5 años nosotros hemos visto insurrecciones en Argelia, en Perú, en Ecuador, en Chile, en Sudán, en India, en Estados Unidos, en Guatemala, en Hong Kong, en Sri Lanka, que yo podría seguir listando países y no paro para los 45 minutos, ¿no? En Sri Lanka, en el 2022, se cayó el gobierno de Gotabaya Rajapaksa, cuya familia había dominado la vida política del país por 20 años. En Bangladesh, el año pasado, vimos la caída del gobierno de Sheikh Hasina, quien estuvo en el poder por 15 años, ¿no? Para ir a Estados Unidos, que me parece un ejemplo muy importante, el movimiento de las vidas negras importan, tuvo una explosión mucho más grande en 2021, a la que vimos en su momento en 2012, en respuesta al asesinato de Mike Brown. Para ustedes, los bebés en el cuarto, ese fue el momento en el que yo me radicalicé. Algunos probablemente estaban en quinto de primaria. El 10% de la población estadounidense, estamos hablando de 32 millones de personas, participó en las marchas del verano a través de 200 ciudades en esas insurrecciones de 2020 contra la primera presidencia de Donald Trump. Y no solo se trataba de Donald Trump, hay que decir, también se trataba de una lucha abierta contra el Estado estadounidense. La Guardia Nacional fue desplegada en ciudades como Portland para poder aplastar el movimiento que en su momento forzó a Trump, que es importante recordar, Trump era el comandante en jefe del ejército más grande en la historia de la humanidad. Esta insurrección, este movimiento de masas forzó a Trump a esconderse en un búnker debajo de la Casa Blanca, sin electricidad. ¿Por qué? Porque los electricistas de Washington D.C. habían cortado la luz a la Casa Blanca. Es un buen recordatorio del poder de la clase trabajadora, por cierto. Todo esto por no mencionar el ejemplo más obvio para nosotros, ¿no? En abril 28 de 2021, las masas de Colombia salieron a marchar en contra de la reforma tributaria. Una marcha con una reivindicación económica sencilla, ¿no? Y que terminó con un muerto en Cali. El video rondó en redes de manera inmediata. Lo que esta noticia desató en el país fue un terremoto político de 3 meses en donde las masas salieron. Este número me parece interesante que se repita, pero es cierto, a través de 23 ciudades de Colombia, la lucha contra el robo tributario se volvió una batalla campal contra el gobierno de Iván Duque, que terminó en la derrota de la reforma tributaria, la victoria de la gratuidad en educación pública, estratos 1 a 3, y la derrota de la Ley 10, que buscaba mayor privatización del sector salud. Por no decir lo obvio, ¿no? La elección del primer presidente reformista en la historia de este país, ¿no? Sin embargo, hay que decir que durante los 3 primeros meses del paro nacional era enteramente posible tumbar el gobierno de Iván Duque, de la misma manera que los peruanos tumbaron 2 gobiernos en un mes.
Si bien la caída de un gobierno burgués no significa necesariamente la caída del capitalismo, sí habría sido un gran paso hacia adelante para la clase obrera, el campesinado y la juventud colombiana. El haber demostrado efectivamente en las calles que no estaban dispuestos a ser gobernados por una oligarquía conectada directamente al narcotráfico y al imperialismo estadounidense, ¿no? Nosotros tenemos que hacernos una pregunta muy importante, ¿no? Y es, ¿qué faltó en esos 3 meses? Y nuestra tarea es construir lo que faltó en esos 3 meses. Porque es que un movimiento que sacó a las calles a cientos de miles de colombianos y consiguió el apoyo del 75% de la población, y esto de acuerdo a encuestas de semana, debería recordarles, terminó permitiendo que Duque terminara su presidencia. Esta pregunta es de la máxima importancia para nosotros. ¿Por qué? Estamos construyendo un partido revolucionario desde los cimientos. Y yo diría que el cimiento ideológico de nuestra organización, en términos de perspectivas, es que el paro nacional del 2021 no será el último paro nacional en la historia de este país. Movilizaciones masivas ocurrirán en un momento dado debido al hecho de que la presión del mercado mundial y las contradicciones del capitalismo colombiano forzarán a la burguesía a pasarle la factura a la clase obrera, y la clase obrera no podrá sobrevivir los costos imputados a ella. Yo no puedo entrar en profundidad aquí al respecto de los eventos del 2021, pero yo argumentaría que lo que faltó en esos 3 meses es lo que estamos tratando de construir, ¿no? Hoy. Un partido revolucionario dispuesto a luchar por un programa socialista. Los dirigentes que el paro nacional impulsó a la cabeza del movimiento fueron, por un lado, los viejos dirigentes de las grandes centrales, como la CUT y la CGT, y por el otro el mismo Gustavo Petro, ¿no? Estos dirigentes no estaban dispuestos a romper con el sistema capitalista. Petro, por ejemplo, se atrevió a decir en su primera locución, 5 días después del inicio del paro nacional, que la lucha en contra del gobierno de Duque, quiero decir, debía ser pospuesta a la contienda electoral del 2022. Francisco Maltés, era entonces el dirigente de la CUT, declaró la necesidad de no salir después del 28 de abril, proponiendo mitines virtuales mientras que el gobierno continuaba la ofensiva. Francamente, con estos generales, camaradas, no se puede ir a la guerra. Una pregunta igual de relevante puede ser: ¿por qué es que las masas siguieron a estos dirigentes que estaban llevándolas a un callejón sin salida? Nosotros le pusimos a esta charla clase, partido y dirección, ¿no? Y como Carlos mencionó, es un texto maravilloso y trágicamente incompleto de Trotsky, que trata la relación dinámica de estos 3 segmentos de la clase obrera, y en esencia trata de explicar cuál es el papel de la dirección a la hora de ganarse al resto de la clase obrera a semejante programa. Yo quería citar aquí las palabras de Trotsky en su entereza. Él dice: un liderazgo se forma en el proceso de enfrentamientos entre las distintas clases o de fricción entre las distintas capas dentro de una clase determinada. Una vez surgida, la dirección surge invariablemente por encima de su clase y por tanto queda predispuesta a la presión e influencia de las otras clases. El proletariado puede tolerar, entre comillas, durante mucho tiempo una dirección que ya ha sufrido una completa degeneración interna, pero que todavía no ha tenido la oportunidad de expresar esta degeneración en medio de grandes acontecimientos. Es necesaria una gran conmoción histórica para revelar claramente la contradicción entre la dirección y la clase. Las mayores conmociones históricas son las guerras y las revoluciones. Precisamente por esta razón la clase obrera se ve a menudo sorprendida por la guerra y la revolución. Pero incluso en los casos en que la vieja dirección ha revelado su corrupción interna, la clase no puede improvisar inmediatamente una nueva dirección, especialmente si no ha heredado del periodo anterior fuertes cuadros revolucionarios capaces de utilizar el colapso del viejo partido dirigente. ¿Cuánto tiempo tengo? 36. Y esto toca un punto muy importante. La conciencia tiene una tendencia conservadora, como hemos descrito en nuestras presentaciones anteriores. Ya sea a través de su propia persona o de las personas a su alrededor, a los humanos no les gustan los cambios drásticos. Ningún obrero empieza a trabajar pensando en la idea de empezar una huelga, un sindicato. Bueno, con nuestras excepciones, ¿no? Sí. Muchas veces la conciencia busca más bien adaptarse a las circunstancias en las que uno vive, en vez de luchar activamente contra ella. La conciencia de clase no se desarrolla en una línea recta. Como el desarrollo de todo, la conciencia de clase ocurre en un proceso dialéctico.
en el cual diferentes injusticias y momentos históricos ocurren y vapulean la conciencia de la clase obrera. El conocimiento previo informa las sanciones del presente. Eso es lo que ocurre con muchos de los obreros que nosotros encontramos en las marchas y en el movimiento en general. Son personas que en un principio aceptan las condiciones del día a día a pesar de su crueldad. Pero los grandes eventos históricos, o incluso eventos personales, entre comillas, que también ocurren en el marco de eventos históricos, debería mencionar, terminan rompiendo las barreras que les previenen de llegar a conclusiones revolucionarias. Volviendo al paro nacional de 2021, esto es un ejemplo muy útil para entender esta dinámica, ¿no? La tributaria fue el accidente que detonó el paro, esto es cierto, pero vale la pena recordar que el paro nacional ocurría por la brutalidad policíaca, ¿no? Como el asesinato policial de Javier Ordóñez en septiembre del 2020. Ocurrió por el hecho de que el salario mínimo colombiano apenas llevaba $1 millón en abril de 2021, que mientras que la canasta familiar estaba calculada a eso de 3.200.000, perdón, 3.180.000 pesos, es el número que tengo enfrente mío. Ocurrió por los 72.235 muertos por la COVID-19 a eso de abril 28, al igual que por la gestión criminal de la pandemia de parte del gobierno de Duque, que tomó más de un mes para establecer medidas de aislamiento, solo para iniciar una reapertura inteligente en junio de 2020, y efectivamente tirando a los obreros y a la juventud en un foso de enfermedad para tratar de reiniciar la producción y obtener ganancias en el periodo más rápido posible, ¿no? Gracias. Alguna vez Marx explicó en su texto La ideología alemana que el punto no es lo que la clase obrera piensa hoy, sino lo que la clase obrera es y lo que necesita hacer. En otras palabras, la presión del capitalismo es la que moviliza a la clase obrera. Los revolucionarios no hacemos revoluciones. La reducción de sus salarios, el incremento de los precios, la austeridad, la corrupción y el enriquecimiento de la clase dominante son estas realidades que se generalizan a través de toda la clase, las que terminan creando grandes explosiones sociales, que muchas veces son detonadas por accidentes históricos. Un ejemplo que es altamente relevante para nuestras perspectivas con respecto al Medio Oriente, la primavera árabe. Empezó con la autoinmolación de un vendedor en Túnez y terminó con la caída de dictadores como Ben Ali y Mubarak y paros generales en 9 países del Medio Oriente, ¿no? Ahora bien, muchos creen que cuando se menciona esto, que nosotros estamos esencialmente diciendo que la clase obrera siempre está dispuesta a luchar, que su cambio de conciencia es automático, que solo es cuestión de dar la señal y toda la clase obrera va a marchar bajo la bandera del marxismo. Pero obviamente no es así de fácil. La clase obrera es increíblemente heterogénea. Hay trabajadores que se consideran revolucionarios, pero también hay trabajadores que creen que el capitalismo es el mejor sistema que hay. Hay trabajadores que odian el capitalismo, pero no creen que haya una manera de derrocarlo. Y hay trabajadores que simplemente son completamente apáticos. Pero el punto es que precisamente en unir a la minoría de trabajadores que ya han llegado a la conclusión de que hay que derrocar el sistema y ofrecerles una organización donde puedan participar, crecer y desarrollarse a sí mismos para que puedan entrar al movimiento como una sola fuerza unificada que pueda presentar las ideas y el análisis del marxismo a la clase obrera, es la tarea y la única manera de sobrellevar la heterogeneidad, muy buena palabra, de la clase obrera, ¿no? Y esa es la tarea principal de un partido bolchevique. El simple hecho es que las situaciones revolucionarias son producto del capitalismo e inherentes a este sistema. No podemos predecir con exactitud cuándo ocurrirán, de la misma manera en que no se puede predecir cuándo va a ocurrir un terremoto. Y de hecho toda revolución tiene un elemento de aparente espontaneidad. Personas que nunca antes habían pensado en política, de repente están luchando para desmantelar el sistema y el gobierno como dé lugar. Hay que tener cuidado con esta idea, sin embargo. La idea no es hacerlo parecer como si los movimientos insurreccionales fueran el producto de meros accidentes o que no tienen una causa que se pueda dilucidar en las condiciones materiales de la sociedad, ¿no? Todo lo contrario, en última instancia los movimientos insurreccionales tienen causas que se pueden investigar, pero la decisión de las masas de ir del plano económico, digamos, de luchar simplemente por mejores salarios o de escalar sus tácticas en una protesta pacífica a una escala insurreccional no es algo a lo que se le puede poner una fecha y una hora.
La tarea de una organización revolucionaria no es precisar en qué momento ocurrirán los movimientos insurreccionales y las grandes movilizaciones de masa, sino preparar una organización que pueda responder de manera flexible al flujo y reflujo de las mareas de las masas. Y de esa misma manera es importante entender que ninguna huelga y ningún movimiento de toda la clase es enteramente espontáneo. En cada huelga, en cada revolución, en cada lucha y en cada protesta hay grupos o individuos que juegan un papel de dirección, encargándose de las tareas necesarias. Es una organización o un individuo la que escribe el panfleto que defiende la huelga, por ejemplo. Es una organización o un individuo la que propone ocupar una fábrica. Estas ideas no vienen del éter, no vienen de la nada, vienen de las experiencias, de las victorias, de las derrotas del pasado. Por otro lado, en el movimiento obrero, organizaciones o individuos también pueden usar su gran autoridad para ponerle un freno a la lucha. Personas u organizaciones pueden argumentar por un final a la huelga. Algunos burócratas dirán, por ejemplo, que no podemos ocupar una fábrica porque eso sería una violación de los derechos de propiedad de los patrones. Esta batalla de ideas y de métodos no está predeterminada, camaradas. No todos los trabajadores sacan la misma conclusión al mismo tiempo. Una minoría en un movimiento se va a dar cuenta de la necesidad de una ocupación de fábrica o de un paro nacional antes que todos. En una revolución, una minoría entenderá la posibilidad de que los trabajadores se adueñen de la economía. Su trabajo es organizarse para convencer al resto de los trabajadores de la necesidad de una revolución, usando cada apertura y cada posibilidad de conversar con la clase obrera y la juventud para ganárnosla. Trotsky decía en este texto, la historia es un proceso de lucha de clases, pero las clases no ejercen todo su peso de forma automática y simultánea. En el proceso de lucha las clases crean diversos órganos que desempeñan un papel importante e independiente y están sujetos a deformaciones. La dirección política en los momentos cruciales de los giros históricos puede convertirse en un factor tan decisivo como lo es el papel del mando en jefe de los momentos críticos de la guerra. La historia no es un proceso automático, sino ¿para qué líderes? ¿Por qué partidos? ¿Para qué programas? ¿Para qué luchas teóricas? Esto yo creo que nos lleva a la cuestión más importante de esta charla, la importancia del factor subjetivo. Es muy cierto que las condiciones materiales son el factor primario a la hora de analizar la historia, pero, bueno, me usaron esta cita en una de las presentaciones, así que yo considero que si algo tienen que anotar de esta presentación, si algo tienen que anotar de esta escuela, son estas palabras de Marx y Engels en la Sagrada Familia. Si Diego y yo considerábamos que eran lo suficientemente importantes para citarlas, creemos que son lo suficientemente importantes para que las aprendan. La historia no hace nada, no posee inmensas riquezas y no libra batallas. Es el hombre real y vivo el que hace todo eso, el que posee y lucha. La historia no es, por así decirlo, una persona aparte que utiliza al hombre como medio para alcanzar sus propios fines. La historia no es más que la actividad del hombre persiguiendo sus fines. Si hay una característica filosófica que une a los reformistas y a los stalinistas, en mi opinión, es el fatalismo. ¿Esto qué es? No es solo pesimismo, hay que aclarar. Es la creencia filosófica de que todo está hasta cierto punto predeterminado debido a las condiciones materiales y sociales en las que vivimos. Y que no hay tal cosa como el factor subjetivo. Esto me parece importante explicarlo bien. Nosotros, en cierto sentido, como marxistas, somos deterministas. No somos deterministas económicos, ni culturales, ni nada de eso, pero sí somos deterministas. ¿Eso qué significa? Significa que podemos entender la causa material, sí, los factores en la superestructura que increpan en cada momento histórico, ¿cierto? Pero de la misma manera también podemos entender que no todo está dado por dar. La manera en que los stalinistas hablan de la historia a mí me fascina muchas veces. Por ejemplo, tú lees a Stalin, ¿no? Stalin, cuando llega antes de la Segunda Guerra Mundial, lo entrevista un periodista estadounidense, se llama Roy Howard. Y esencialmente en esa entrevista Stalin trata de limpiar todo lo posible para poder quedar bien con Inglaterra y con Francia y concretar la alianza. Y el señor Howard le pregunta a Stalin, bueno, ¿ustedes no creen en la revolución mundial? Y Stalin le dice, no, eso es una confusión cómica incluso, ¿no? Nosotros no creemos en eso. Si otros países quieren una revolución, está bien. Y si no, está bien. Sobre esa base, francamente, no se puede construir una internacional. Y no es una coincidencia
que un año más tarde de la publicación de esa entrevista, Stalin firmara la disolución de la Tercera Internacional sin un congreso y sin debate dentro de los partidos comunistas. En ese sentido, en verdad también hay que hablar de que esto no es un problema solo de los stalinistas. Que las condiciones materiales no están listas, no se puede organizar para la revolución. Según ambos campos, cada revolución que ha fallado estaba destinada a fallar desde el principio. Para los marxistas, sin embargo, esta perspectiva es completamente unilateral. Es cierto que las condiciones materiales son el factor principal, nosotros no lo negamos, pero no por eso la voluntad y las decisiones de los individuos son de poca importancia. Al contrario, en momentos de crisis y en momentos en donde la burguesía se encuentra contra la pared, son las decisiones que los individuos toman las que juegan un papel decisivo. Hay una gran cantidad de ejemplos positivos y negativos de todo esto, ¿no? Desde el papel de Fidel Castro y de Che Guevara en Cuba, que fueron los únicos al principio que estaban dispuestos a romper y expropiar al imperialismo estadounidense en nombre de defender la soberanía nacional, como, en mi opinión, el ejemplo más obvio, ¿no? Que es el ejemplo de Lenin y Trotsky en Rusia. Como marxistas, nuestra tarea es estudiar la historia de cada revolución y analizar las tácticas y estrategias de cada victoria, al igual que de cada derrota. Pero no solo es eso, sino ponerlo todo en perspectiva. No solo luchamos para derrocar a la clase dominante. De hecho, la derrota de la clase dominante es simplemente el primer paso. Los desafíos de construir el socialismo requerirán incluso más de nosotros. Esto es algo con lo que Lenin y Trotsky tuvieron que contender cuando tuvieron que crear una internacional comunista en medio de una invasión de 19 ejércitos del imperialismo internacional e intentar impartir las lecciones de la construcción del partido bolchevique a la clase obrera internacional. Sobre esta base, yo creo que nos incumbe preguntarnos algo más, ¿no? La espontaneidad por sí sola puede derrocar al capitalismo, la actividad sola de las masas puede acabar con este sistema. Históricamente la respuesta a esto ha sido un no. La Revolución Alemana de 1918 es el ejemplo más obvio, en mi opinión. Rosa Luxemburgo fue una aguerrida luchadora dentro del Partido Socialdemócrata Alemán, combatiendo las tendencias oportunistas y defendiendo las ideas del marxismo ortodoxo, pero nunca logró formar una corriente marxista que pudiera defender sus ideas dentro del Partido Socialdemócrata. Para 1916 había formado la Liga Espartaquista junto a Karl Liebknecht. Pero cuando la revolución estalló en 1918, la Liga se convirtió en el Partido Comunista de Alemania, tratando de seguir el modelo de la Revolución Rusa. Pero el Partido Comunista de Alemania no tenía ninguna conexión con las masas y peor aún tenía una actitud muy sectaria con respecto al movimiento obrero. En vez de marchar con las masas, boicotearon las elecciones de la Asamblea Nacional y se rehusaron a participar en los sindicatos, ya que estos no eran sindicatos abiertamente comunistas. Luxemburgo criticaba estas actitudes, pero tristemente no tenía un grupo de cuadros que pudieran pelear en contra de estas posiciones y llevar sus ideas a la base del partido. Para 1919, el Partido Socialdemócrata, entonces en el poder y en defensa del capitalismo, provocó un estallido social más para aislar y reprimir a los obreros que no estaban dispuestos a conceder el control del Estado a la burguesía. Debido a la inexperiencia del Partido Comunista Alemán, ellos cayeron en esta provocación y tristemente esto llevó al arresto y la muerte de Rosa Luxemburgo y Karl Liebknecht. Unos días antes del asesinato de Rosa, durante los primeros meses de la Revolución Alemana, escribió lo que había aprendido durante este proceso. Y yo creo que sus palabras merecen reproducción entera, ¿no? Ella decía: la ausencia de dirección y la falta de un centro responsable de organizar a la clase obrera de Berlín no puede continuar. Si la causa de la revolución ha de avanzar, si la victoria del proletariado y el socialismo han de ser más que un sueño, los obreros revolucionarios deben de crear organizaciones capaces de guiar y usar la energía luchadora de las masas, ¿no? Otro ejemplo de lo que pasa cuando la clase obrera no tiene un partido revolucionario es el ejemplo que ocupa este texto, la clase, el partido y la dirección, ¿no? El texto en concreto habla de la derrota de la Revolución Española de 1931 al 39, ¿no? Gracias. La crisis de los 30 dejó al capitalismo español contra las cuerdas. Los obreros y los campesinos fueron aplastados por una enorme pobreza. Los latifundistas y los capitalistas habían reducido las condiciones de vida a una miseria para mantener sus ganancias. En el 31, para evitar la ira naciente de las masas, la clase dominante esencialmente sacrificó la monarquía y una república fue proclamada.
Pero esta transición a la República Democrática no podía resolver los problemas de la masa, de la clase obrera y del campesinado. Para 1936, después de 2 años de gobiernos de derecha, las masas llevaron al Frente Popular al poder. Este gobierno estaba compuesto de socialistas, comunistas, el PUM, que era una organización centrista que oscilaba entre el marxismo y el reformismo, e incluso tenían anarquistas, ya que ellos lideraban la central principal de sindicatos, que era la CNT, la Confederación Nacional del Trabajo. Hola, Carlos. Las organizaciones obreras también incluían a la burguesía republicana. Y la presencia de ellos forzó al gobierno a moderar su programa y ralentizar las reformas. En su peor momento, el Frente Popular reprimió las huelgas de los trabajadores. Los trabajadores decidieron no esperar por las reformas e implementaron la reducción de la jornada laboral e incrementos salariales. Liberaron a los prisioneros políticos. Entre febrero y julio de 1936, cada una de las ciudades españolas, principales vio una huelga general. Para julio de 1936, 1 millón de trabajadores estaban en huelga. El movimiento de los obreros estaba yendo demasiado lejos para los capitalistas. En ese mismo julio, el general Francisco Franco lideró un alzamiento fascista con el apoyo de los industrialistas y latifundistas españoles. La meta fue derrocar al gobierno del Frente Popular, destruir a los sindicatos y partidos obreros y construir un gobierno que pudiera perpetuar la explotación de los obreros y el campesinado. La respuesta del gobierno del Frente Popular, ¿cuál fue? Fue desarmar a los obreros y a ordenarles evitar la resistencia. Todo esto con la participación activa de los estalinistas. A pesar de esa pasividad, los obreros trataron de hacer todo lo que pudieron para repeler a los fascistas. Las mujeres trabajadoras salían a luchar con palos y cuchillos de cocina, al igual que cualquier arma que tuvieran a mano. Fraternizaron con los soldados e invadieron barracas para encontrar armas de verdad. Crearon milicias para reemplazar a la policía. En Cataluña tomaron medidas económicas. Las industrias y el sector de transporte fueron expropiados a través de comités obreros y de fábrica. En última instancia, Trotsky lo explicó bastante bien. La clase obrera española tenía suficiente energía y suficiente coraje para hacer la revolución 10 veces. Sin embargo, ¿qué ocurrió? El liderazgo de todas las organizaciones le puso el freno al movimiento. En Cataluña participaron en la desmantelación de los comités obreros. Los socialdemócratas y los estalinistas fueron los primeros en decirles a los obreros que se vayan a sus casas, que no tomen las fábricas y que dejen que la burguesía lidere la lucha contra el fascismo. Aquí me parece importante notar, yo no sé si ustedes saben cuál era la consigna del franquismo. La consigna del franquismo era: ¿qué te da la República de comer? ¿Por qué es que esto calaba en la conciencia de la gente, no? Era por el hecho de que la República, los socialdemócratas, los estalinistas y los anarquistas, en esta alianza impía, en última instancia, no estaban dispuestos a romper con el capitalismo, ¿no? Y vale la pena notar la actitud de los líderes de la CNT en particular, ¿no? La CNT, que se dice anarquista. Durante este periodo ellos se ufanan del hecho de que podían haber tomado el poder. Esto es una cita textual, a mí me sorprende. Decía: si quisiéramos podríamos haber tomado el poder en mayo de 1937 con certeza, pero estamos en contra de la dictadura. En semejante situación, no es fácil para la clase obrera superar el conservatismo de sus líderes. Una alternativa tiene que existir y haberse forjado de antemano. La gran tragedia del PUM, que es el Partido Obrero de Unificación Marxista en particular, es que este podría haber sido el partido que podría haber creado esta dirección. De hecho, los jóvenes socialistas del PSOE se acercaron al PUM de Andrés Nin, le pidieron que entraran a la juventud socialista con el objetivo de bolchevizarla, pero el PUM se rehusó, citando la posición del Partido Socialista dentro del Frente Popular y efectivamente aislándose de las masas. Yo creo que el ejemplo... ¿Cuánto tiempo tengo? Sí, tiempo. El ejemplo más obvio del papel de la dirección a la hora de la revolución es el ejemplo de 1917 en Rusia. Los eventos revolucionarios de Rusia comprueban que en verdad no se trata solo de la conciencia de la clase obrera per se. Si tú te pones a pensar, los obreros en Rusia en 1916, 1917 no eran para nada más avanzados que los obreros en España en el 36, que los obreros en Francia en el 68, etcétera, etcétera, etcétera. En muchos casos estamos hablando de obreros que eran analfabetas, como se mencionó alternativamente. Había una gran propensidad al alcoholismo, ¿no? En muchos de estos casos los hombres eran el peor tipo de misóginos que tenían a sus esposas como esclavas en el hogar, ¿no? No eran para nada, digamos, una clase obrera, digamos, perfecta, ¿no?
El partido bolchevique de Lenin y Trotsky empezó el año de 1917 con 8.000 miembros y terminó el mes de octubre de 1917 con 240.000 miembros. Francamente, esta es una transformación que nunca se ha visto antes en la historia de los partidos políticos. Y ellos no podrían haber logrado esto sin una habilidad de reconocer el momento en el que estaban viviendo. Efectivamente, el partido bolchevique no lo reconoció al principio. En la Revolución de Febrero, las masas derribaron al zar sin la guía de los bolcheviques. Sin embargo, debido a la falta de experiencia de la clase obrera en febrero, le dieron el poder no a los consejos, consejos trabajadores, a los soviets, que usaron para coordinar la revolución. Se lo dieron al gobierno provisional, ¿no? Para el mes de marzo de 1917, Stalin y Kamenev, que estaban a la dirección del partido desde el interior del país, estaban hablando de la idea de reunificar a los mencheviques y a los bolcheviques para vincularse al gobierno provisional. Según Stalin, las diferencias entre el menchevismo y el bolchevismo ya era una cosa del pasado. Sus palabras. Aquí es donde vemos el rol del individuo en la historia. Desde Suiza, Lenin inmediatamente envía un telegrama. Dice: nuestra táctica, no confiar en el nuevo gobierno ni apoyarlo. Kerensky es especialmente sospechoso. Armar al proletariado es la única garantía. Elecciones inmediatas al Consejo Municipal de Petrógrado. Ningún acercamiento con otros partidos. Telegrafía esto a Petrógrado. Y me parece increíble. Esto es un programa político resumido en un telegrama, ¿no? Lenin regresaría a Rusia a eso de abril con una sola meta. Y francamente, esa meta, yo creo que Krupskaya decía de Lenin en ese periodo de abril de 1917 que ella creía que Lenin se había vuelto loco, ¿no? ¿Y por qué? Porque Lenin se baja del tren y lo primero que hace, después de saludar a los bolcheviques, es que se voltea hacia las masas y dice que viva la revolución mundial socialista. Los bolcheviques querían matarlo en ese momento, ¿no? Incluso decían entre ellos, entre Kamenev, Zinoviev y Stalin, estos viejos dirigentes decían: Lenin se volvió trotskista, ¡qué locura! Por ese lado, Lenin llegaría me parece bastante importante notar que si bien la dirección no creía en este programa que Lenin delineaba en sus programas, en sus cartas del exterior y en las tesis de abril, que vale la pena recordar. Las tesis de abril se publicaron a la fuerza, ¿no? Después de que Lenin mandaba carta tras carta a la mesa editorial de Pravda, que no estaba dispuesta a publicarlas. Cuando las tesis de abril se publicaron, solo tenían la firma de un solo autor. Nadie más se atrevió a defender las ideas que Lenin estaba poniendo en sus tesis, ¿no? Sin embargo, las bases, ¿qué pensaban las bases del partido bolchevique, no? Las bases creían en la posibilidad de la revolución socialista debido al contacto que ellos tuvieron, especialmente en febrero, con la clase obrera. Y la dirección, sin embargo, usó su experiencia y su conocimiento teórico para negar la realidad en el suelo y en el terreno de lucha, y declaran que es necesario incluso implementar la consigna vieja de Lenin de una dictadura democrática, es decir, una dictadura capitalista del proletariado y del campesinado, ¿no? Con su llegada en abril, Lenin lanza una campaña en contra de la agenda del Comité Central y convoca una conferencia del Partido Bolchevique en donde, a través de 4 días de debate intenso, logra cambiar la posición del partido y rearmarlo con la perspectiva correcta del momento, explicando que la tarea del partido en 1917 era explicar de manera paciente y consistente a los obreros rusos la necesidad de tomar el poder a través de los soviets. Sin esta reorientación del partido, la revolución rusa en octubre probablemente no ocurriría. La energía de las masas se extinguiría mientras confiaban en las únicas opciones posibles en ese momento, los mencheviques y el partido SR, que se unieron al gobierno provisional, ¿no? Fue efectivamente el trabajo paciente de los bolcheviques, no solo en ese año, sino a través de los 20 años precedentes, lo que les ayudó a tomar el pulso de la clase trabajadora. En episodios como los días de julio y el golpe de Kornilov, los bolcheviques lucharon hombro con hombro con el resto de la clase obrera, y a través de esta lucha explicaron sus perspectivas de manera paciente y ofrecían una salida en medio del atolladero causado por la encrucijada del poder dual. Pero eventualmente, para eso de septiembre, los activistas bolcheviques podían entrar a cualquier fábrica y reclutar a todos los trabajadores en la fábrica al programa y a la organización. Trotsky explica un punto muy importante en todo esto, ¿no? En este texto, en la clase del partido de la dirección, ¿no? Esencialmente, Lenin no nació Lenin.
Dice Trotsky aquí, un factor colosal de la madurez del proletariado ruso en febrero de 1917 era Lenin. No había caído del cielo. Encarnaba la tradición revolucionaria de la clase obrera, ya que para que las consignas de Lenin encontrasen el camino a las masas, era necesario que existiesen cuadros, por muy débiles que estos fueran en principio. Era necesario que estos cuadros también tuvieran confianza en su dirección, una confianza fundada en la experiencia del pasado. Me queda poco tiempo, bueno, en verdad me queda mucho más tiempo de lo que yo pensaba, pero tengo 10 minutos, sí, lo tengo bien claro. Así que, si quieren, podemos esperar aquí unos 5 minutos a que se acabe, no, mentiras. Pero me parece importante responder una pregunta, ¿no? Sí, hablamos de toda esta historia. Y hablamos de la necesidad de construir un partido revolucionario, pero nos deberíamos preguntar, bueno, ¿qué es un partido revolucionario, no? ¿Cómo se ve un partido bolchevique? ¿Alguien sabe? ¿No? Problemático. Un partido revolucionario es la unión de los elementos de la clase obrera dispuestos a luchar por una revolución socialista. Un partido es ante todo ideas, un programa basado en esas ideas, métodos para implementar este programa y finalmente, en última instancia, y tal vez no tan importante, pero sí importante, una estructura y una organización que pueda llevar estas ideas al movimiento de la clase para convencer a la gente. La necesidad de esto es confirmada por la historia de la clase obrera, tanto por el hecho de que la clase obrera tiene la tendencia a organizarse, como por el simple hecho de que los revolucionarios no pueden convencer al resto de la clase de absolutamente nada si no trabajamos en conjunto con un programa y un método en común, que sea probado en la práctica. No podemos ganarnos la confianza de la clase obrera sin el máximo nivel político, sin un entendimiento claro de la historia de la clase trabajadora, de nuestras derrotas y nuestras victorias. Efectivamente, un partido revolucionario, si tú te pones a pensar, es la memoria de la clase obrera. Nosotros recordamos todo lo que la clase obrera ha vivido, cada huelga, cada manifestación. Y sobre esa base aprendemos lecciones y las llevamos a las siguientes batallas, a nuestras siguientes confrontaciones con el enemigo. Semejante nivel político solo se puede lograr a través de la formación y preparación de cuadros. Y a mí me parece importante tener una definición clara de cuadros, ¿no? Muchas veces, recuerdo que le preguntaba alguna vez a un contacto, hace rato, creo que como 6, 7 meses, me decía, los cuadros son las personas prominentes de una organización. Y francamente me parece que esa es la definición más... denota la degeneración de nuestros partidos en el periodo histórico, me atrevo a decir. No, yo creo que la mejor definición de cuadro es la definición que se usa en el ejército. Un cuadro es un pequeño grupo de personas entrenadas que forman la unidad básica de una organización militar. El gran secreto de los eventos en Rusia, en Alemania y en España, que estos eventos es la falta de este tipo de personal, que hay que decir que no es nada especial. Los cuadros son esas personas que durante tiempos de paz, como los que estamos viviendo ahora en este momento, si a esto se le puede llamar paz, ¿no? Pero quiero decir, en donde no estamos viendo grandes huelgas en las calles, en donde no estamos viendo grandes manifestaciones, en donde no tenemos que poner barricadas, en donde no estamos confrontando directamente a la burguesía, en estos tiempos de paz, si quieren, en donde la lucha de clases está, digamos, no en su mayor intensidad, se preparan ideológicamente para lo que se viene. Si creen que lo que está pasando es horrible, créanme que las batallas titánicas que se vienen van a ser mucho más fuertes. Los capitanes y generales de la clase dominante son entrenados a pensar de manera clara bajo la enorme presión de la guerra. Y para hacer eso se les entrena en psicología, en historia, en ciencia. Nuestro entrenamiento es similar, en el sentido de que nos estamos entrenando con una perspectiva larga de la historia, que nos explica cuál es el papel del individuo en la historia. Y es ese entendimiento el que nos permite intervenir en cada manifestación, en cada marcha y en cada protesta, con una perspectiva clara de qué es lo que podemos hacer realmente. Insisto, una de las grandes tragedias de los eventos en Alemania, España y Colombia es que la organización de estos cuadros se intentó improvisar en el calor de lucha por parte de la KPD en Alemania, por parte del PUM en España, por parte de la Asamblea Popular Nacional en Colombia, que intentó reunir a delegados de cabildos en Cali para construir una organización alternativa a las centrales sindicales.
Pero una organización revolucionaria no se puede improvisar, camaradas. El hecho es que un programa y una organización deben ser construidos en avance a la revolución, de la misma manera que un trabajador tiene que tener sus herramientas antes de trabajar. La única manera en que estas herramientas pueden ser preparadas es con discusión, clarificación, ensayos, errores. Cada una de estas aproximaciones a la lucha de clases, cada una de estas aproximaciones al enemigo nos enseñará a refinar nuestros métodos, a contactar a los mejores elementos de la clase obrera y a atraerlos a nuestra organización. Trotsky tiene una metáfora que a mí me gusta mucho al respecto, que es la metáfora de la artillería. Cuando tú apuntas un cañón, no puedes inmediatamente apuntar al objetivo. Tienes que primero tirar un disparo, ver dónde cae, y luego el segundo puedes recalcular y recalibrar de acuerdo al viento y las condiciones en las que te encuentras, ¿cierto? En ese sentido, nosotros tenemos que intentar constantemente acercarnos al movimiento obrero y poner en práctica nuestras consignas, nuestra propaganda, nuestro material de agitación, etcétera, etcétera, y ver qué conecta. Y aprender sobre lo que conecta y aprender sobre lo que no conecta, ¿no? Los cínicos y los pesimistas dirán de todo esto que es imposible construir una organización sobre esta base, que la clase obrera ha sido comprada por la clase dominante y que nuestras ideas nunca van a resonar. Sin embargo, toda la historia del siglo XX está llena de eventos revolucionarios a través de todo el planeta, que son el reflejo del atolladero en el que el sistema se encuentra y del hecho de que la clase obrera de todo el planeta necesita ponerle fin a este sistema para poder sobrevivir. Nosotros, sin embargo, no tenemos ninguna ilusión de que la revolución socialista se va a producir automáticamente. Requiere activistas que defienden conscientemente un programa socialista dentro del movimiento. Como individuos aislados, nosotros no podemos lograr absolutamente nada. Pero unidos, bajo una bandera en común, con un programa e ideas en común, podemos tener un impacto infinitamente mayor que el que puede tener cualquier activista individual. Al unirse a una organización revolucionaria, ustedes se construyen y ayudan a construir a los otros. Al unirse a una organización revolucionaria, ustedes construyen una alternativa a las organizaciones existentes que llevan a la clase obrera de derrota en derrota en lugar de aceptarlas y capitular ante ellas. Al unirse a una organización revolucionaria, ayudan a llevar las ideas del marxismo a la clase obrera de una forma que ningún individuo puede hacer por sí solo. Yo quisiera terminar con las palabras de Trotsky, ¿no? Cuando él estaba construyendo la Cuarta Internacional, en medio del inicio de la Segunda Guerra Mundial, con la presión del fascismo por un lado y la persecución del estalinismo en otro lado, se atrevió a construir una internacional que defendiera las ideas fundamentales del marxismo y del leninismo. Trotsky decía en la guerra y la Cuarta Internacional, uno de los documentos de ese primer congreso: el mundo capitalista no tiene ninguna solución, a menos que una muerte prolongada se considere como una solución. Es necesario prepararnos para años e incluso décadas largas de guerras, alzamientos, periodos de paz, seguidos por más guerras y más alzamientos. Un partido joven revolucionario debe basarse en esta perspectiva. La historia le proveerá con suficientes oportunidades para probarse a sí mismo, acumular experiencia y madurar. Entre más rápido las bases de este partido se fortalezcan, más corto será el periodo de convulsiones sangrientas y menos destrucción sufrirá el planeta. Pero el gran problema histórico no será resuelto hasta que un partido revolucionario esté a la cabeza de la clase obrera. La cuestión de los tiempos e intervalos es de gran importancia, pero esto no altera la perspectiva general histórica ni la dirección de nuestra política. La conclusión es simple: es necesario continuar el trabajo de educar y organizar a los mejores elementos de la clase obrera y hacer esto a la 10ª potencia de nuestra energía. Muchas gracias.